Muy buenos días. Tenemos casa llena. Bienvenido a todos los ángeles de Dios. Ayer estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Ayer Humberto nos explicó el capítulo 3, el encuentro de un hombre que fue sensible cuando escuchaba a Dios, a Jesús, y lo busca de noche. Hablamos de que Nicodemo era un principal en las sinagogas, era un hombre económicamente bien, y de alguna manera fue sensible a la voz de Dios, y buscó a Jesús. Lo busca en la noche y le dice que sabemos. Entonces, cuando habla de la palabra en plural, sabían él y todos sus amigos, que lo que haces viene de Dios. Entonces, ¿quién me lee el versículo 3, por favor? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esas es las palabras claves para un nuevo amanecer, nacer de nuevo, ¿verdad? Nicodemo no lo entendió como tal vez nosotros no lo hubiéramos entendido si no nos lo explicara alguien. ¿Qué significa el nacer de nuevo? Él dice humanamente, tengo que entrar al vientre de mi madre. Era una respuesta como pregunta lógica, lo que es nacido de la carne, carne es la respuesta de Jesús. Y lo que es nacido del Espíritu, y del Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y luego le da una explicación del viento. Ese es nuestro año. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos que el Espíritu Santo nos va a mover. Esa es la clave de este año. El Espíritu Santo nos va a mover. No sabía cómo podrá hacerse esto, fue la respuesta de Nicodemo. Tenía el conocimiento entenebrecido. A veces no sabemos qué hacer, por qué pasan las cosas. Pero todo en la vida estando en Cristo, tiene un propósito divino. Todo. Una enfermedad, dice, ¿pero por qué? Una falta de trabajo, ¿por qué? Todo hay cuando está uno en Cristo. También le dice que él va a morir. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo? ¿Se acuerdan de la serpiente? Dice, en la cruz, ¿verdad? Ahí va a estar el pecado del hombre. Es necesario que el Hijo del Hombre sea subido. Y le da una gran revelación. El versículo 13, ¿me lo lees, Humberto, por favor? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Hijo del Hombre se está dando a conocer a Nicodemo, ¿verdad? Y el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. nosotros creemos y tenemos vida eterna. Y luego la oración más poderosa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este capítulo es pura revelación de Jesús, ¿verdad? Pura revelación hacia Nicodemo. Luego nos hablaron del amigo del esposo. Salud. El amigo del esposo. ¿Quién era el amigo del esposo? Juan, ¿verdad? También nos hablaron del que viene de arriba. El versículo 36, si me lo puedes leer, Humberto. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juicio, ¿verdad? Habla de un juicio. Aquí hay dos caminos nada más.
O crees en el Hijo, tienes vida eterna. Te dan la gracia de ser hijo de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Si no, la ira de Dios, el infierno. No hay medios. O le entras de lleno, o mejor retírate. Así se le está diciendo. No lo dice, es duro, ¿verdad? Pero así es. Es claro. Capítulo 4. Jesús y la mujer samaritana. Pastora, ¿qué nos va a decir de esa mujer? Buenos días a todos. Es una bendición poder estar aquí, ¿verdad? El poder recibir, y aunque a veces ahorita por diferentes cosas, la gasolina y todo eso, de todas maneras Dios nos habla. Y uno en casa puede buscar, y también la palabra que estamos leyendo nos llega allá, aunque no la escuchemos aquí, pero la leemos en casa y Dios nos habla. Dios nos habla porque Dios nos ama. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos darte gracias, Padre Celestial, rogándote tu gracia, tu misericordia, tu amor para esta palabra que vamos a leer en este día. Te suplicamos que así como se vio ayer que el Espíritu es el que da vida, el viento es como un viento, así nos lleves tú, Señor, como llevaste a Israel, que tú nos guíes y nos lleves a través de tu Espíritu Santo. Pedimos la limpieza de tu nombre y la sangre preciosa de tu Hijo amado, para poder recibir lo que tú tienes. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a mí me tocó el capítulo 4 de Juan, donde habla de la mujer, Jesús y la mujer samaritana. Bueno, quiero decirles algo primero sobre Samaria. Dice, después del reinado de Salomón, las 12 tribus se dividieron y se formó el reino del norte y el reino del sur. 10 tribus formaron el reino del norte y Judá y Benjamín el reino del sur. Entonces, de esta manera vemos cómo el reino del norte se volvió cayó en muchísima idolatría. Y uno de los grandes pecados que hacían ellos, de muchos, es que pasaban a sus hijos por fuego. Adoptaron todas las costumbres de todos los dioses que se puede decir, los extranjeros, ellos tomaron esas costumbres, adoraban a los becerros y un montón de cosas, ¿no? Entonces nosotros vemos que en Primera de Reyes 16:23 dice que un rey llamado Omri era del reino del norte. Dice que él fue y compró un monte. Sí, y ese hombre al que le compró el monte, este rey de Israel, se llamaba Semer. Entonces después ese rey edificó una ciudad y llamó a esa ciudad y al monte Samaria. Fue Samaria, entonces, y fue llamado también Samaria la capital del reino del norte, que eran las 10 tribus, ¿sí? Entonces nosotros vemos cómo después de todo lo que ellos hicieron, Dios les habla. Yo les dejé una hojita, ¿sí? Yo les di una hojita, la hojita azul, perdón, pastor, le damos una, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vemos que además de todos los pecados que ellos hicieron, yo quisiera que antes de leer la hojita, vayamos rapidísimo, Segunda de Reyes 17:24. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 17:24. No solamente se pervirtieron o siguieron a las doctrinas y todas las cosas que hacían los otros pueblos, sino que también vinieron los asirios. Esto es muy importante para que podamos leer lo de la samaritana. Dice así, que los asirios vinieron en contra de Israel. A ver, déjenme tenerlo yo. Primera de Reyes 17. Si alguien lo tiene, háganme el favor. Perdón, Segunda de Reyes 17:28. 24. Perdón, 24. Sí, perdón. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Juta, de Aba, de Amad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel,
y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Amén. Entonces no solamente se convirtieron a otras cosas de los dioses paganos que las ciudades o las naciones que estaban junto a ellos cometían. Dice, y que entonces el rey de Asiria trajo gente, trajo babilonios de Egipto, de África, de Arabia, de todo eso. Entonces vamos a leer ahora, dice el 25, y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar ahí, o sea, los que trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia y de todo eso, aconteció al principio cuando comenzaron a habitar ahí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Le dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, o sea, los extranjeros, dice, no conocen la ley de Dios de aquella tierra. Y él ha echado los leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra. Fíjense qué hermoso ver que aun cuando el pueblo había fallado y vienen los asirios y traen gente extranjera, de todas maneras Dios los bendice. Dice que los leones los matan, y esa gente extranjera reconoce que ellos no conocen a Dios, y por eso le dice, no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios de la tierra, o sea, la ley de los judíos. El 27 y el 28, Laurita, si me hicieras favor. El rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Qué tremendo amor de Dios, ¿verdad? Que no solamente se preocupó por Israel, sino que también por los extranjeros. Y en eso vemos la porción que leímos ayer, bueno, se leyó aquí, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los habitantes, ¿verdad?, de la tierra, y el Señor se preocupa, les manda los leones, pero también les manda después la palabra de Dios para que la gente extranjera supieran quién era el Dios de los israelitas. Qué hermosura, ¿verdad? Dice, y vinieron de los cautivos, que decía el pastor, alcancé a oír ahorita que llegamos, que hay cosas que no comprendemos a veces, y es verdad. Entre los cautivos y todo estaban sacerdotes de Judá, del reino del sur, y son los que traen, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Fueron cautivos, pero en esa cautividad Dios tenía un propósito, que era que enseñara no solamente a los extranjeros, sino que también Israel viera el poder de Dios. Aunque habían fallado, mandaba leones, y esos leones tenían un propósito, que se pusieran a pensar, reconocieran que había Dios, que era el rey de Israel. Dice, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Sí? Pero cada nación se hizo dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Fíjense, los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Para no irnos lejos por ahí, porque si no, no acabo, el versículo 40, lo leemos de ese capítulo. ¿Alguien lo quiere leer? Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así que temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo tuvieron sus ídolos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eran dos caras, por decir, ¿verdad? Por un lado venían y decían que temían a Jehová, pero ellos nunca abandonaron el culto a sus otros dioses. Dice, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos, sus nietos, según como se hicieron sus padres, y así lo hacen hasta hoy. Yo quisiera que ahora sí leamos, por favor, la hojita azul. Yo encontré algo sobre el libro de Oseas. Yo pienso y digo, bueno, los leones mataban a los extranjeros, y Dios en su bondad mandó la palabra. ¿Qué pasó con el profeta Daniel? Lo calumniaron, le hicieron muchas cosas,
y lo mandaron al foso de los leones. ¿Pero qué pasó? Que los leones no le hicieron nada a Daniel, y sin embargo a los extranjeros que lo acusaron y todo eso, Dios se los comieron los leones a ellos. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un Dios tan grande que tiene poder y autoridad sobre los animales también. Ahora vamos a leer, fíjense, para no irnos y tardarnos, dice el capítulo 4 del profeta Amós. Ya vimos cómo aquí se volvieron a la idolatría. Dice el 4:1 de Amós: oprimen a los pobres. Y aquí les habla de las mujeres vacas de Basán. Les dice vacas de Basán. ¿Por qué? Porque oprimían a los pobres, y de esa pobreza ellas se vestían con mucha ostensidad, ¿sí? Pero también dice, vengan, bebamos. O sea que no solamente los hombres se emborrachaban, sino también ellas. Dice el 6, os hice estar a diente limpio, no hubo comida, hubo falta de pan. Luego lo leen todos ustedes en su casa después, por favor. Dice, mas no te volviste a mí, dice Jehová. En el 7 y 8 dice, detuve la lluvia 3 meses y con todo no te volviste a mí, dice Jehová. El 9, los herí con viento solano, con oruga, langosta, y fueron devorados sus huertos y sus viñas. Pero nunca, fíjense, en todas las maneras les habla el Señor diferente, pero nunca te volviste a mí. Envié mortandad, mas no te volviste a mí, dice Jehová. Yo les leo trastorné y ustedes leen lo que está en negro y subrayado. Se te trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y fuiste como un tizón. Un tizón es un pedazo quemado ahí que queda. Le dice, fuiste como tizón. Y después le dice, yo también te voy a trastornar a ti, mas no te volviste a mí, dice Jehová. Todos, por favor. Mas no te volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti. Amén. Fíjense qué tremendo. Aquí a ellos, a los de Samaria, les hablaron los profetas Amós ¿cuál es el otro ahorita? Bueno, ya se me fue el nombre. Pero fueron dos los que les hablaron, Oseas y el otro profeta, ¿sí? Entonces, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Yo quisiera que hiciéramos, como decía el antier que vine, el pastor, y nos decía que este tiempo es para nosotros, es para tener un encuentro con Dios y ver verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Que no hay gasolina, que tienes que caminar, todo lo que está pasando. No es nada comparado con lo que va a venir después. Pero como nosotros somos hijos de Dios, nosotros vamos a servirle a Él con gratitud y amor. Antes de ir con la samaritana, vamos a Hebreos 13, por favor. Sí. Hebreos 13, 22. Sí, a ver. Ay, no. Estoy leyendo Hebreos 11. Hebreos 13, por favor. Y vamos a leer, perdónenme, es 12, 28. Si ellos hicieron y Dios tuvo misericordia de nosotros, vean lo que dice aquí, 12, 28. ¿Me lo quiere leer alguien que lo tenga bien fuerte? Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ello sirvamos a Dios gradualmente por temor y reverencia. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. ¿Pueden decir amén? ¿Verdad que sí? Entonces, a lo mejor hemos fallado en algunas cosas. Claro que no hemos hecho pecados como lo hizo Israel. Pero también hemos fallado de alguna manera cuando nosotros no hemos entendido el propósito de Dios. A mí Dios me habló mucho ayer en la mañana. Hemos leído Génesis y si tú lees acá y te vienes, te das cuenta que Dios nos habla. A mí me habló de una forma tremenda y lo quiero decir porque el pastor ahorita dijo, a veces no entendemos lo que nos pasa. A mí el Señor me llevó a Jacob, buscando el pozo de Jacob y todo, y cómo Labán lo exprimió, se puede decir. Abusó de él, le cambió el salario, hizo muchas cosas. Pero Dios en su bondad estaba sus ojos puestos en Jacob, lo bendijo con las ovejas y lo hizo riquísimo. Y a veces nosotros queremos arreglar nuestras situaciones,
queremos decir, no, esto no es justo, esto que me está pasando no está bien, y tratamos de defendernos cuando Dios es el que hace todo. Yo entendí eso ayer. Después de 15 años, yo entendí por qué Dios permitió ciertas cosas en mi vida hace 15 años. Esta palabra, hermanos, es viva, es eficaz. Y nosotros amamos este lugar porque es a donde venimos a recibir el alimento. ¿Sí? Amén. Entonces, bueno, aunque ellos se mezclaron con gente ajena, de todas maneras Dios tuvo misericordia. Y creo que la más hermosa historia de cómo Dios viene a buscar a una samaritana. Cómo tan precioso el Señor que a Nínive le mandó a Jonás y predicó toda la ciudad. Yo quiero que vean ahora la ilustración de atrás y vean a la mujer samaritana sentada en el pozo, ¿sí? Ahí buscando esa agua. Esa mujer samaritana sabía del Mesías, que iba a venir la consolación de Israel, como nos predicó el pastor el sábado, que decía, el Simeón esperaba la consolación de Israel. Todos ellos, aunque estaban en Samaria, sabían quién era el Señor, sabían, conocían, y ella tenía hambre. Y miren cómo el Señor se queda, se sienta en el pozo, mientras sus discípulos van a conseguir comida, Él se sienta a esperarla a ella. Me encanta esta porción y vamos a leerla todos. Sí, rapidito todos, por favor, nos vamos desde el 4.1. Yo empiezo y así pastor y así se van siguiendo, ¿sí? 4.1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Sí? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían oído a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Me voy a seguir yo, que sois mujer samaritana, porque los judíos y samaritanos no se podían ver. Yo esta vez, conclusión mía, deben de haber visto que los samaritanos eran doble cara, hipócritas. Y por un lado decían que temían al Señor y por otro lado seguían los ídolos de los demás pueblos. Y de ahí nace la ciudad de Samaria cuando este hombre, rey, compró. Pero los samaritanos nacieron, el samaritano nació cuando esas naciones se mezclaron con los judíos. Y entonces los judíos no solamente eran adúlteros ellos, los varones, sino también las mujeres. Entonces el samaritano es una mezcla de las naciones que estuvieron ahí con los judíos. Y por eso los judíos fariseos o los judíos que estaban siguiendo a Dios no querían a los samaritanos. Porque sabía, esta mujer que está ahí en el pozo, sabía perfectamente que los samaritanos, sus antepasados, habían quemado a sus hijos por fuego y todo lo que ellos hicieron. Sin embargo, ahí había alguien que tenía hambre y sed de Dios. Hermanos, a lo mejor nosotros no hemos hecho los pecados, pero no hemos entendido, como les decía yo hace rato, no entendemos cuando Dios nos lleva a los desiertos, a los valles, cuando estás acá y de repente vienes y el Señor ha hecho muchas cosas en tu vida. Tuvimos nosotros un Labán y hasta apenas ayer entendí, dije, Señor, ¿por qué yo me molesté? ¿Por qué me dolió tanto lo que hicieron? Porque yo no comprendía que Dios tenía un propósito. Cuando me vino el cáncer, ahorita está Esthercita aquí, fue mucha gente a verme y me hablaban, pero todos me decían que yo no estaba bien con Dios. Bueno, pero Esther y su esposo me hablaron como nadie, ningún pastor me había hablado. Cuando ellos me hablaron, me llevaron a México y estuve en terapia intensiva. Y ahí me morí y fue cuando me pusieron el resucitador 2 veces para volver a la vida. Y ayer el Señor me mostró por qué
te molestaste, te dolió tanto que a aquel Labán no te hubieran dado todo lo que tú trabajaste durante 10 años. Yo pensé eso, dije. Y piensas y muchas veces dices, no es justo, pues yo trabajé 10 años y pasó esto, y hicimos acá y hicimos allá, y pasó esto. Dios tiene un propósito. Y ayer lo entendí y le doy gracias a Dios, porque después de 15 años pude entender el propósito de Dios de ese Labán. Entonces, ¿por qué Dios nos habla, hermanos? Porque veo a esta mujer y digo, bueno, ella estaba en medio de una ciudad, Samaria, idólatras tremendos, pero ella tenía hambre y sed de Dios. Todos nosotros venimos, bueno, la mayoría viene de fuera, nos conocimos al Señor cuando andábamos en el mundo. Dios tuvo misericordia de nosotros como con esta samaritana. ¿Cómo se siente el Señor a esperarla y a hablarle? Y le dice, ¿por qué me pides? Si ustedes no nos quieren y nosotros tampoco, ¿cómo me pides tú que yo te dé agua? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Híjoles. Dice, y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Sí? Yo quisiera que leíamos Juan, capítulo 7, 38, ahí mismo, o si quieren yo se los leo. 7, 38. Le dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía ella? Tenía sed de Dios. A pesar de lo que hubiera vivido, ella tenía sed del agua viva de la palabra. Y lo más tremendo, cuando vi esta ilustración, dije, ¿cómo el Señor tan bondadoso viene y se para? ¿Y por qué la viene a buscar a la hora sexta? Se sentó el Señor pacientemente a esperarla. La hora sexta eran las 12 del día. Muchos dicen que esta mujer estaba en el levirato. ¿Se acuerdan que si un marido se casaba una mujer y moría el esposo, le tenían que dar lo mismo? Lo vimos el siguiente hijo. Y vemos en Judá que Judá no quería ya darle al tercer hijo porque dijo se va a morir. Y esta mujer le dice el Señor, si conocieras quién te dio el don de Dios y quién te dice dame de beber, tú le pedirías y le daría, él te daría agua viva. ¿Sí? La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? Ya vimos que dijo, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús. ¡Ay! Y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será él en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Llama a tu marido, le dice el Señor. Respondió, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Aquí ella le dijo, dame del agua. Y entonces el Señor le dijo, llama a tu marido. Le dijo la verdad de su vida. Si estaba ella bajo la ley del levirato, tampoco era bien vista. ¿Por qué? Porque la gente así somos, ¿verdad? Como 5 maridos, pues ¿qué les hace? Ya los debe de haber matado, ya va con otro, ¿no? Dice, y el que tienes no es tu marido. Y otros comentaristas dicen que ella está bajo la ley del levirato, que estaba esperando que le dieran un marido, como Tamar, ¿verdad? Que estaba esperando. De cualquier manera, lo que hubiera sido, si ella estaba bajo la ley del levirato, esperando marido, o ella hubiera sido una mujer pecadora, como muchos la pintan así, que era una mujer pecadora, porque le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Pero ella no se ofendió, y piensen, identifiquémonos con la samaritana. Ella venía a la hora sexta. El día judío se divide entre noche y día de 12 horas y de 12 horas.
Así que la tarde del judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana del día siguiente. Entonces, si era la hora sexta, ella vino a las 6 de la mañana, a las 7 es una hora, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la hora sexta eran las 12 del día. ¿Por qué vino? Y si la vemos está sola con él. ¿Por qué? Porque venía a la hora de que ya las mujeres ya no venían a sacar agua, todas venían temprano a sacar el agua, pero ella venía a esa hora porque no quería encontrarse con nadie que la censurara o que le dijera, pero ella tenía sed, hermanos. Ella tenía sed de la palabra, y cuando Jacob, ¿verdad? Hablando de Jacob, y que Labán pues le cambió su salario y le dio tantas cosas, le hizo tantas cosas a Jacob. Dice, cuando se separaron, le dijo, si mi Dios no hubiera visto mi aflicción y no hubiera visto todo lo que me hiciste, dice, tú me mandarías vacío de regreso. ¿Qué lucha hubo con Jacob? ¿Qué lucha tienes tú con el Señor? Me encanta ver cómo está sentado hablando con ella. Bueno, así lo dibujan. Pero dice que él se sentó a esperarla. Toda la ciudad de Samaria era una ciudad muy pecadora. Sin embargo, él viene y se sienta a las 12 del día a esperarla a ella. Y muchas veces, yo les decía que yo lloré mucho porque yo sentí cómo Dios se sentó conmigo ahí en mi cama y me habló y me dijo, ¿qué hiciste? Hace 15 años. Y la mujer le dice, dame de beber, dame la verdad. Y así debemos que venir con Dios y decirle, dame, como muchas veces yo he repetido ese texto de Job, muéstrame tú lo que yo no veo y no lo haré más. Y viene y se para el Señor y le dice la verdad y está sola. Y el Señor se sienta a esperarla, porque sabía que allá en Samaria había uno, como Abraham intercedió por Sodoma. Dice, por uno tú no los destruirás. Allí estaba una mujer que tenía sed, a pesar de la manera como estaba viviendo, sea cual sea, ella tenía sed del Señor. Y vino y lo buscó, y el Señor pacientemente se sentó para ver y hablar con ella. Dice, no tengo marido, el 17, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Has dicho la verdad, Señor, tú me pareces profeta. No se ofendió, fíjense, no se ofendió cuando la palabra vino. Hermanos, yo creo que todos hemos tenido esas partes cuando Dios se sienta y nos habla y nos enseña y nos muestra, como en este caso, ¿verdad? Cuánto amaba hasta los de Egipto y todos los babilónicos que estaban ahí oprimiendo a su pueblo, y les manda la palabra y no quisieron. ¿Cuántas veces a lo mejor tú le has hablado a la gente y no quiere? Pero tú sigue, tú sigue. Aquí dice que él le dijo, dice, tú me pareces profeta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sí, vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Cuando ella le dice, Señor, tú me pareces profeta, dice, yo soy el que tú estás buscando, yo soy el que tú estás diciendo, dame de esa agua, dame de beber, yo soy. Y se le presenta el Señor ahí, a pesar de haber tenido y provenir de una ciudad idólatra, el Señor viene a ella. Yo quisiera que donde dice en el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es ¿de dónde tienes agua viva? Leímos en Juan 7:38. Pero vamos a leer Isaías 41:18, y por causa del tiempo yo les hice esta ilustración. Vean su hojita, la de las aguas. Dice en Isaías 41:18 a la izquierda, dice, en las alturas abriré ríos, lo leemos todos, y fuentes en medio de las... Ustedes, por favor, están muy chiquitos. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Okay. Dice, ella tenía sed, y Isaías
41:18 dice, en las alturas abriré ríos. En Isaías 43:20 dice, yo daré ríos en la soledad. Ella está solita, no viene con más gente. Ahí es donde Dios le habla y le dice que le va a dar agua. En Apocalipsis 22:1 le dice, me mostró un río limpio de agua viva. ¿Por qué les puse los ríos primero, arriba? Porque dice que en las alturas abriré ríos. Y luego hasta abajo les puse, y fuentes en medio de los valles. ¿Qué pasa cuando la palabra viene a nosotros? Viene de arriba, todo viene de arriba. Viene la palabra y después viene la fuente. Por eso dice, el que cree en mí, ríos de agua viva correrán dentro de su vientre. El agua viene y la fuente, ¿qué hace? La fuente va hacia arriba. Bendito sea Dios, porque nos da la palabra y si nosotros la aceptamos, como yo tuve esta experiencia con Dios, viene el agua y brota y tú vas a poder darle al afligido, al menesteroso, lo que tú viviste, opresiones, rechazos, desprecios, fraudes, lo que sea que te hayan hecho. Dios te busca como buscó a esta samaritana para darle esa agua. Y dice que cuando Él abre los ríos, después dice, y abriré fuentes en medio de los valles. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú vas a estar conmigo. Y dice en el lado izquierdo, donde está con la samaritana, dice, abriré desierto, en estanques. Acá te da el agua, abajo viene el agua que brota, pero de este lado hay un estanque. ¿Se acuerdan que Isaac abrió pozos y buscó? Y encontró que agua viva. Estaba en el desierto, estaba en valles, había sido rechazado por no me acuerdo qué rey, y sin embargo a él no le importó. Él buscó el agua y obtuvo esa agua en el río. Dice en Isaías 43:20, daré aguas en el desierto. En Isaías 41:18 dice, abriré en el desierto estanques de aguas. Pero en Isaías 43:20 dice, daré aguas en el desierto. Cuando tú más sola te sientas o solo te sientas y no hay ni quien, al contrario, te echan a los leones, te pasan un chorro de cosas, dale gloria a Dios, porque dice que los estanques de aguas están en el desierto. Y en la derecha está, y manantiales de agua en tierra seca, ¿sí? Vean, ahí les puse la ilustración como la tierra es seca, pero ahí hay un manantial. En Apocalipsis 22:17 dice, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces nosotros, ¿verdad? Estamos viendo muchas cosas y hemos vivido en nuestra vida personal experiencias bien difíciles, pero recuerden que el Señor siempre nos va a dar. Si defendió al profeta Daniel, nos va a defender. Siempre que prediques la palabra y hagas las cosas bien, bueno, que el Señor sabe, van a venir persecuciones, van a hablar mal de ti, te van a decir esto, te van a decir aquello, y uno quisiera defenderse, pero no, hermanos. Tenemos mejor que dejar cerrar nuestra boca y que hagan lo que quieran. El rey David, cuando lo persiguieron, dijo, déjenlo que me maldiga, cuando el hijo de Simei vino y le decía, hombre sanguinario, dice, déjenlo que me maldiga. Un día Dios me va a regresar por estas maldiciones, bendiciones. Y yo creo que la mujer samaritana es algo bien precioso, que nosotros vamos a tener encuentros con Dios cuando Él nos hable la palabra y nos diga, esto no lo hiciste bien hace 10 años. Créeme que la hora viene, le dice, que ni en este monte ni en Jerusalén haréis adorar al Padre. ¿Por qué en Samaria y en todos los montes el pueblo de Samaria ofrecía en los montes altos, en los lugares altos, hacía sacrificios? ¿Y qué les dice el Señor? Ni en este monte ni en Jerusalén saldréis a adorar al Padre. Vosotros adoras lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy el Mesías, que es con quien tú te estás encontrando. Amén. Entonces, yo veo este pasaje como de lo más hermoso que hay.
cuando Él busca a una mujer pecadora o, no sé, a lo mejor no pecadora, pero tenía hambre y sed de Dios. Nosotros estamos así, hermanos. Nos duele cuando no podemos venir, ¿sí? Y decimos, ¿por qué no estoy allá? ¿Y cómo? ¿Verdad? Y luego a nosotros nos quitaron hasta el internet, porque ya Axtel, por medio de Axtel teníamos, esto ya ni internet puedo ver. Y dije, ¿qué me estás llevando, Señor, a la sequedad, al desierto? Quiero estar ahí, no puedo por la gasolina. Y le dije, bueno, si tengo gasolina voy. Y le dije, perdóname, porque no te voy a condicionar. Tú sabes qué das y qué no das. ¿Sí? Dije, sí, yo quiero estar en casa de oración, pero tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Y si no tienes la oportunidad de venir a la casa de oración, busca, abre tus pozos, como los hizo Isaac, y que encontró agua viva. El Señor nos va a dar. Y el agua viva es cuando Él nos dice la verdad de lo que somos, ¿sí? Que como Samaria adoraba a dioses y venía y decía que temían a Jehová. A veces mucha gente cristiana aparenta lo que no es, y el Señor nos llama al valle de la decisión. Así como dijo Josué, escoge a quien quieres servir. Escoge. Si quieres servir al Dios Altísimo, el Dios que te busca, que no lo vemos, pero que cuando estuvieron con la guerra contra los asirios, dice que Dios le dijo a Giezi, Eliseo le dijo, Señor, ábrele los ojos a para que vea quién está con nosotros. Y vio muchos ángeles, ejércitos de Dios que estaban con él. ¿Amén? También cuando Jacob venía huyendo y todos venían a encontrarse con su hermano, que lo quería matar, tenía miedo. Tenemos miedos, temores. Y cuando él tenía miedo, dice que Dios le mostró quién estaba con él. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces, hermoso mensaje de la samaritana. Busquen al Señor a solas en su recámara o donde quieran, todos tenemos un lugar para buscar a Dios y díganle, Señor, yo quiero ser como esa samaritana. Quiero esa agua de vida. Y si es agua de vida me va a decir que soy una mugre, bueno, pues me arrepiento aquí y te pido perdón, porque el agua es eso. El agua es vida. Y la vida se encuentra cuando nosotros verdaderamente queremos caminar con Dios. ¿Sí? Dios los bendiga, los quiero mucho. No sé si me daría permiso de que cantáramos ese canto que dice, lléname. ¿Sí? Que no lo pongan al final. Ah, bueno, ok, dime. ¿Hasta qué verso tenías que dar? No, me toca a mí, nomás hasta ahí me dieron hasta el 20. Ok. Sí, porque después dice que la salvación viene de los judíos y dice, y vendrán, porque Dios busca. ¿Hasta qué número? Hasta el, espérenme. Ahorita les digo, me tocó, espérenme, creo que le toca el lunes a Heriberto, ¿verdad? Sí, creo, no sé. A ver, espérame, Juan, que ya cerré. Me tocó hasta el 22. Eso fue lo que me dijeron, de ahí hasta el 22. Por eso ella decía, ustedes dicen que se debe de adorar en este monte y yo otra cosa, y ahí hay controversia. Pero le dice usted en el 22, vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Le estaba diciendo, yo soy el que soy. Y recibiendo nosotros un reino, en el Hebreos 12:28 se los voy a leer, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Amén. Que nosotros pues seamos como hablaban del viento y que seamos llenos del Espíritu Santo y que vengamos a buscar esas aguas preciosas que el Señor abre aquí. Gracias. Pastor, gracias. Gracias a todos. ¿Algún comentario? ¿Qué dice la Escritura? Cuando el Señor supo que los fariseos decían que Jesús bautizaba, dice, aunque no bautizaba él, sino sus discípulos. ¿Te acuerdas de eso, Humberto? Porque en el pasaje anterior dice que Jesús bautizaba. Y ahorita dice que Jesús bautizaba, que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Entonces,
ayer dijimos que sí bautizaba. ¿Cuál es la realidad? Yo creo que para bautizar tuvo que enseñar. Él tuvo que enseñarles a bautizar, los primeros. No bautizaba en el Espíritu. ¿No? No. Porque dijo, el que viene tras de mí bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Todavía no viene el derramar del Espíritu, ¿verdad? Todavía no se derrama el Espíritu. Entonces estaban bautizando. ¿Por qué sale de ahí? Cuando supo que los fariseos ya entendieron eso. Es una pregunta, ¿no? ¿Por qué sale? ¿Eso lo motivó a salir? Porque iba a empezar la persecución. Porque dice, ya anda bautizando también, ya anda trastornando. Lo mismo que le decían a Juan, ¿verdad? Aún más que Juan. Aún más trastornan al mundo. Ahora, tenía que pasar por Samaria. Era necesario. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí. ¿Dónde era esa heredad? Cuando José va a morir, dice, cuando los visite Dios, le dice a sus hermanos, regresen mis huesos junto al pozo de Jacob. Y el Josué dice que eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Lo llevaron. Dice que Jacob compró con dinero esa tierra. Aunque en Génesis, recuerdan cuando regresa Jacob con toda su familia de la tierra de Canaán, que se encuentra con el hermano. Entonces el hermano le dice, vente conmigo y deja a la familia que se vaya despacio. Y dice, no, hermano, yo me voy despacito. Y comienza a hacer cabañas. Y llega a un lugar y compra Siquem. Exacto. Por 100 monedas, ¿verdad? No dice que había un pozo ahí. Era un terreno. Pero probablemente había un manantial cerca. De hecho lo hay, que en el contrato, si tú compras un terreno, dices, si el agua, pues debe estar ahí. Dame la oportunidad de tomar de esa agua, junto al pozo. La tumba de José está a 220 metros del pozo. Entonces, ahí es el pozo de Jacob, ¿verdad? Acuérdense que en el desierto lo importante es el agua. Por eso nos llevó la pastora Isaías, o nos trajo el papelito donde habla del agua de arriba, el agua de abajo. Ahí se encuentra con una mujer a las 12 del día. Nos explicaba que no era común que la mujer saliera a las 12 del día. A la fresca de la mañana, en el solazo, voy a traer agua, ¿eh? Pero Jesús manda a sus discípulos a comprar algo. Entonces, se organizaba, ¿no? O te toca la comida, vete a comprar. Ahí llega la mujer. ¿Quién empieza a hablar? Jesús se le acerca, ¿o no? O Jesús estaba ahí cerquita. Ella viene y él le dice, dame de beber. La primera expresión de cómo le habla a Jesús, ¿cuál es? Tú eres judío. Eres un judío. No le dice Señor, ¿va? Dice judío. Esa es la primera expresión. Yo soy samaritana y tú eres judío. Yo soy inglés y tú eres mexicano, dice. Esa es la primera expresión que ella tiene con él. ¿Cómo tú me pides a mí, ¿verdad? O sea, como que, ¿qué te pasa? ¿Qué piensas que soy yo? Si tú eres judío, ¿cómo me pides a mí?
Y entonces empieza Jesús, la conversión del corazón de esta mujer. Si conocieres el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. ¿A qué se refiere? Si conoces el don de Dios, échenle revelación. El don de Dios es un regalo de Dios, un don, ¿verdad? Es Jesús. Si conocieres el regalo de Dios, Él es Jesús, un regalo de Dios. Si conocieres lo que está pasando en este momento, tú le pedirías agua y Él y yo te daría agua para vida eterna. Sí. Si me conocieres, aquí se está presentando Jesús. Si me conoces, entonces yo te voy a dar agua para vida eterna. Nunca tendrás sed. Él te daría agua viva. ¿Por qué hay agua muerta y agua viva? El agua estancada podría ser el agua sucia y el agua viva. El agua que te va a dar vida eterna. Dice, Creo que con esas palabras le presentó la eternidad. ajá. O sea, yo te voy a dar otra agua eterna. ¿Cómo se está presentando Jesús, no? Ante el judío? Y aquí viene lo interesante. ¿Me lees el 11, por favor, Leo? ¿Cuál? ¿El 11? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, ¿cómo lo va reconociendo ahora? ¿Cómo? Señor. Sí, ahora le dice Señor. Las palabras que el Señor le dio están cambiando la forma de pensar de Él. Así es cuando nos compartieron la primera vez. Primero, a lo mejor, pues sí, está bien, pero no me interesa. Y tal vez nos burlábamos, Chuchito, y está bien, síguele. Pero luego fuimos entendiendo, Señor. Y aquí podemos notar cómo la mujer sabía de Dios, o sea, tenía Así es. conocimiento, porque el de abajo, el versículo de abajo dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, sabía que cosas de Dios, mas sin embargo, sus pecados la habían apartado de Dios, pero vemos como la misericordia y el amor de Dios está dando la Así es. oportunidad de arrepentirse. Así es, aquí es un encuentro personal. Ellos también pensaban en Abraham como su padre, ¿no? Porque eran de las 10 tribus eran Sí. pertenecían a Israel. Aparte era famoso ese pozo. Era famoso, todos sabían que era el pozo de Jacob. Sí, era una tradición. Estaba en la edad de Siquem, era conocido de todos. Ese lugar era especial, ¿no? Y ese pozo, perdón, tenía 30 metros de profundidad. Entonces también por eso ella le decía, ¿cómo lo vas a sacar, verdad? Pero ella no veía que el Señor le estaba dando el agua, la palabra de vida, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo vas a sacarlo, verdad? Pero miren, en la pregunta que le hace ella le dice, ¿acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? O sea, ella está entendiendo, su mente se está revolucionando. ¿Acaso serás tú mayor? Si tienen 3, 4 palabras. ¿Por qué le dice, eres mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué se le está revelando a ella? En su mente el Espíritu Santo está trabajando en la revelación de Jesús. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Aquí me salta lo que vimos ayer con Nicodemo. Cómo es diferente el estudioso y como que pone freno, ¿no? Pareciera, y ella que aparentemente no sabe, está recibiendo más Revelación. La revelación. ¿Sí? Porque tiene la palabra viva enfrente, ¿no? Jesús, el verbo hecho carne. Y todo lo que dice él le está trastornando su historia. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob?
No lo entiende, lo está entendiendo. Y le dice, ¿en cuál nos quedamos? Y Jesús le dice, mira, si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. La palabra jamás, nunca más. ¿A qué se refiere? En tu vida personal. Es que el agua es vida, hermano, siendo natural es vida, pero cuando el Señor viene y nos da esa palabra viva que nos muestra lo que somos, va a haber un cambio, un nuevo nacimiento, otra vez. Un cambio porque estamos reconociendo, viendo lo que no está bien en nosotros, que el Señor le dijo 5 maridos ha tenido. ¿Cómo sería el carácter de esa mujer? Dice, nunca más vas a volver a tener sed, jamás. ¿Era una mujer necesitada? Amén. ¿Era una mujer que andaba buscando marido por donde sea? Era una mujer que estaba probablemente despreciada por las mujeres, porque a los que busca son a los hombres. Entonces era una mujer en angustia. Tus preocupaciones, tus necesidades, cuando alguien dice, bueno, estoy en las manos de Dios, nunca más me voy a angustiar, porque tengo agua viva de vida eterna. Como lo decía Pablo, ni la muerte, ni lo ancho, ni lo angosto, ni el sufrimiento, ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Y si me he de morir, me voy con Cristo, si me he de quedar, me quedo, para servirle a Él. Pero preferiría yo a irme. Entonces, lo que le está diciendo, que jamás volverá a tener angustia. Una persona, por ejemplo, que sufre de alguna fobia, ¿no? O alguna depresión, cuando recibe el agua viva, cambió su historia. En sus manos estoy. Ya no vuelve a pasar esto conmigo. Jamás. Se acabó mis angustias, ¿no? Entonces le está diciendo, ya no volverás a batallar. Está hablándole al alma de ella. Está hablando al corazón, a sus sentimientos. Ya no vas a batallar. También justo que comentábamos la parte de los motivadores. Yo creo que también es una forma de buscar agua. La gente se siente bien y vuelve a tener sed, vuelve a caer en esa angustia. Después va como en el brujo, se siente bien y vuelve a tener sed y vuelve a caer en esa angustia. Y en el 22 se lo afirma Jesús porque le dice, adoras lo que no sabes. Muchas veces la gente dice, pues fíjate que si vas con no sé quién, te vas a sentir bien, porque le funcionó al amigo de no sé quién. Y van, se sienten bien, pero después vuelven a tener sed. Y solamente cuando conocen a Cristo es cuando se sacian y no vuelven a tener sed. Son temporales las Son como los de oscuras, Samaria, que decían que temían a Dios, pero seguían con sus dioses. O sea, no hay una conversión, o sea, en ellos. Necesita la palabra entrar Bien. en el corazón del hombre y quedarse ahí, ¿verdad? Necesita la palabra. Y es que aquí podemos notar que hay dos tipos de personas, los que tienen remordimiento y los que tienen un arrepentimiento genuino, verdadero. Entonces aquí lo que vemos, esta mujer tuvo un arrepentimiento, un encuentro personal con Jesús de arrepentimiento. Bueno, acuérdate que está Jesús y Él es el que le está enseñando, ¿verdad? Él es el que la está llevando. Judío, Señor, ¿acaso serás mayor que nuestro Padre? Él la está llevando. No es la conversión que pasa con Pablo. ¡Pum! Lo deja ciego, ¿no? Ese es diferente, ¿no? Con ella la está tratando. Entonces hay diferentes tipos de tratos. Uno que tarda, ahí te va llevando, y otros que les trata muy duro, ¿no? Dice la pastora, estaba yo muriéndome de cáncer, pues la tumbó, vámonos. Algo tenía que hacer porque no entendía. Sí, así es. Y hay otros que nos va llevando y ahí nos jala las orejas y ahí va. Bueno, ¿qué más vemos? No tendrá sed, sino que el agua que yo le daré en él, será en él, fíjense, será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. ¿Cómo puede ser una fuente dentro de
Juanita, que sale para vida eterna. O sea, ya la tomé del agua del Señor. Yo la tomé. Ya vivo confiado en Él. Ahora esto que hay en mí, ¿qué sucede? Cristo está en mí. No lo puedo callar. Todo el tiempo. O sea, tengo que hablar de Él. O sea, ya la tomé, no me puedo callar. ¿Cómo voy a comenzar a hacer lo mismo? Dice esta versión, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dando vida eterna. Entonces, mientras tú más hables, Bien. Brotará, Los ríos de agua. fíjate, a ver, brotará, ¿cómo dice? dice, porque el agua que yo le daré, o sea, él mismo, ¿verdad? Dice, se convertirá en él o en ella, en la persona, en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Entonces, ¿qué pasa con esa palabra? A esa agua. ¿Te podrás callar? Porque se convierte en un manantial que da también vida. Entonces, mientras más lo saques, más vida eterna tienes tú. Más conocimiento. Por eso la Escritura dice, ya no quiero holocausto, sacrificio, no quiero nada. Quiero conocimiento y misericordia. O sea, sácalo. Perdón, la palabra viene, el agua viene de arriba hacia abajo a nosotros y después lo que leyó Laurita va a ser eso que va a brotar dentro de nosotros. Ahí es cuando están las fuentes ya cuando tú dices, Señor, gracias por la verdad que me diste y aunque diga lo que soy, lo peorcito, pero te levantas, ¿verdad? Esa agua Así. viva, preciosa. ¿Qué le dirías tú? Fuentes. ¿Qué le dirías tú en ese momento si fueras la mujer samaritana? ¿Qué le dijo ella? Imagínate tú que estás aquí. Jesús te dijo, yo te puedo dar agua para vida eterna. ¿Qué le dijo ella? Dame. ¿La convenció? Sí. Cuando alguien le dices, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Yo quiero. Ese es el agua eterna, el agua de vida eterna. Yo lo quiero. Fíjate, la mujer dijo, dame. ¿Ya tenía el plan de salvación? Dame. ¿Lo pidió ella? Entonces Jesús entiende que todavía hay áreas difíciles en cada uno de nosotros. ¿Está bien? Vamos a salvar a toda la familia. Ve y llama a tu marido y ven acá. Hay áreas, ¿ah? No tengo marido. Entonces la lleva al reconocimiento de su situación. ¿Por qué no le dijo, sí, quieres agua? De una vez recibe a Jesús. Cuando uno hace la oración para que reciban a Cristo, lo primero que tiene uno que hacer, ¿qué es? Arrepiente. Arrepiente. Señor, te pido perdón. Al arrepentimiento. No podía Jesús llevarlo a ese punto si no se arrepiente ella, si no reconoce sus pecados. Y entonces le dice, Señor, está bien, 5 maridos has tenido y el que por ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos y el que ahora no tienes es tu marido. ¿Qué tenía entonces? ¿Cómo se le llamaría? Su pareja, su hermana. Querido. Le está diciendo, andas de pecadora. No lo tienes. Tan grande de Dios, la caballerosidad. Entonces, fíjate ¿qué le dice la mujer? Señor, me parece que eres judío, Señor, profeta. Porque ante ti no puedo esconder nada. Nada puedo ocultar. Ya mi alma fue desnudada ante ti. Todos mis pensamientos. Y le dice, y se resiste un poco, ¿no? Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mujer, créeme que la hora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
más claro que el agua viva no puede haber. Sí, por ejemplo, ¿qué ejemplo podríamos decir en este tiempo? ¿Qué grupos nos llamamos cristianos? Cuando, ¿mande? Hermanos, que hemos aceptado a Cristo, pero reconocemos que el pueblo de la salvación. Por ejemplo, yo vengo de cuna católica y somos cristianos, los católicos, se llaman cristianos. Y entonces, ¿por qué adorábamos a la Virgen de Guadalupe? Porque estabas como los asirios. Porque Entonces, aquí se lo dice, ¿no? Es que No. ustedes dicen que se debe de adorar a Jerusalén. Y le dicen, no, espera. Esa es la clave. O sea, sí venimos de nuestro Padre Abraham nosotros y adoramos a Dios. No. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, la verdad. ¿Por qué es repudiado los apóstoles de los fariseos? Si ellos conocían la verdad, eran los mismos, ¿no? Tenían los mismos libros. Pero Cristo, ¿por qué fue repudiado? Porque a los suyos vino y a los suyos no le entendieron. No lo quisieron. Aunque, por ejemplo, decía Nicodemo, sabemos, el Sanedrín y todos sabemos. Pero ¿cómo es eso? No puede ser. Natanael, ¿qué dijo? Es hijo del carpintero. No puede ser. Pero le dice, aquí está la verdad. Créelo, mujer. Aquí está. Le está diciendo, bueno, más adelante le seguimos. Pero hasta ahí nos quedamos. ¿La salvación de dónde viene? ¿Nuestra salvación de dónde viene? de los judíos. De los judíos. Ahora, de los judíos. Y todos sabemos, todo el mundo sabe que los judíos, Israel es un país bendecido. Aunque muchos esperan la salvación del Mesías, ¿eh? Que llegue. Entonces, pero llegará. Primeramente ellos, dice la Escritura. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Y hay algo ya cumplido. ¿Mandé? Porque el 21 es algo que ya se cumplió. ¿Me lo lees? Sí, como Jesús le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y eso ya se cumplió. Ya. Yo, Porque no muy bien. necesitamos ir a Jerusalén, Exactamente. ¿verdad? No necesitamos como los judíos que necesitaban orar y voltear, incluso si estuvieran lejos, voltear hacia el templo. ¿No? ¿Verdad? Porque nuestro estandarte es Jesucristo, el Espíritu Santo. Esa es la hora, dice, la hora viene. ¿En qué momento se cumple? Cuando Él resucita, ¿no? Resucita y con la presencia del Espíritu Santo. Y le dice, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Y me adoran. Y adoraréis al Padre. Entonces, ¿esta es una profecía cumplida? Sí. Así es, en nosotros. Nosotros adoramos aquí, no estamos en el monte, ¿verdad? Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Espíritu Santo, danos revelación, así como se lo diste a esa mujer. Permítenos que tu palabra sea revelada y tomar de esa agua viva, Señor. Esa agua que haga una fuente en nosotros, que no dejemos de hablar de nuestro Salvador, adorar al Padre, bendecir al Hijo y tomar al Espíritu Santo por nuestra bandera. Que sigamos adelante, Señor. Espíritu de Dios, tú vienes a revelarnos todo. Revélate a nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.